Más que pruebas documentales o videos, lo que existen son testimonios, todo porque los recursos en efectivo suelen no dejar este tipo de evidencia. Por eso, poco a poco en las últimas semanas, desde distintos flancos, empieza a brotar la pus de los presuntos financiamientos del crimen organizado a políticos encumbrados. Antes eran los del PRI y los del PAN, hoy son los de Morena. En Sinaloa, desde el 2021, se denunció las presuntas aportaciones del narco a la campaña de Rubén Rocha Moya, y se documentó la estrategia de levantar e intimidar a los operadores del PRI para inhabilitar la maquinaria electoral que trabajaba por la candidatura del priista Mario Zamora Gastelum, quien en los días posteriores a su derrota hizo público cómo el narco intervino privando de la libertad a cerca de 100 operadores políticos de su partido, pero nada se hizo en ese momento. Hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sus hijos y varios de los gobiernos estatales de Morena se encuentran en el foco internacional por el enredo del narcotráfico. El discurso de abrazos no balazos quedó como el pacto en favor de los criminales, mientras que el morenismo se acuerpa para ganar terreno a la narrativa que empieza a tomar forma de verdad, de que Morena ha sido apoyado por el crimen organizado para hacerse del poder en el país, marcado por la violencia, y esta tratada de ser sepultada con la propaganda oficial. No solo fue Dámaso López Serrano, el Minilic, quien acusó a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum y hoy candidato al Senado, de recibir sobornos de los Chapitos y de robarse al menos $2 millones que tenía el licenciado en su poder, en el año de 2017, en que fue detenido en Ciudad de México. En ese entonces, García Harfuch era titular de la Agencia Criminal de Investigaciones de la Fiscalía General de la República, y según el Minilic, recibió $800,000 como soborno para detener a Dámaso padre. Además, se quedó con $2 millones que hallaron en un inmueble del licenciado. Todo esto lo negó en un Twitter el hoy aspirante al Senado, pero en estos días comenzó a circular un video del supuesto hacker del licenciado, el cual logró venderlo en 2017 para ser capturado. De nombre Julio Edmundo Guillén Faugier, originario de Chiapas, denunció que tanto García Harfuch como Santiago Nieto, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, quien hoy también es aspirante al Senado, incurrieron en corruptelas con dinero del narco. El chico favorito de Claudia, según Guillén, cobró la recompensa de $1.5 millones que ofrecía Estados Unidos por la captura de Dámaso, cuando él fue quien le proporcionó información y el video sobre su paradero. ¿Recuerdas el famoso video del licenciado en una marisquería? De Santiago Nieto, acusó que desbloqueó y vació cuentas de millones de dólares del clan de los Dámaso, a nombre de Juan Carlos Arellano Jiménez. El hacker señala que todo esto viene desde Felipe Calderón y Genaro García Luna, quienes nunca quisieron atrapar al licenciado, por lo que hace responsable a Nieto y a Harfuch, así como al gobierno federal, si algo le pasa. El alud de señalamientos y sospechas comenzó con la publicación de ProPublica y de Anabel Hernández sobre el presunto financiamiento de los Beltrán Leiva y el Cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO del 2006, cuando fue candidato por el PRD. Pero tras este golpe que lo descolocó, sobrevino el reportaje del New York Times firmado por la periodista Natalie Kidroff, en el sentido que la DEA investigó un nuevo financiamiento, ahora del clan del Mayo Zambada, a la campaña de 2018, cuando por fin ganó la presidencia de la República. La polémica, transformada en posverdad, se centró en que AMLO se adelantó a la publicación al revelar el cuestionario donde la periodista preguntaba el tema del dinero sucio que sus hijos habrían recibido para su campaña. A esta investigación inconclusa de la DEA se sumó la entrevista en Latinus a Celso Ortega, líder de la célula de los Ardillos, la cual controla la región montañosa de Guerrero, estado gobernado por Evelyn Salgado y su padre, Félix Salgado Macedonio. Este personaje, desacreditado como un actor de montaje, señaló que en 2006 fue testigo de cómo los Zetas aportaron dinero a la campaña de AMLO, y retó a preguntarle a Miguel Treviño Morales, el Z40, actualmente en prisión. De nuevo, el régimen y los propagandistas combatieron con una contranarrativa las acusaciones, desvirtuaron los dichos y anularon al mensajero, pero los dardos envenenados no lograron matar la duda, pues tanto Guerrero como otros estados morenistas se desangran en conflictos de pugnas entre el narco que no tienen solución. Chiapas y la sombra de la narcopolítica. Lo mismo en Tamaulipas, en donde el hijo del gobernador Américo Villarreal, quien apareció como el contacto que recibió dinero de Sergio Carmona, el rey del Huachicol, aparece en la lista pluri de Morena al Senado,
De hecho, Mario Zamora hizo públicos documentos que ligaban en 2021 transferencias que le hizo el hijo de Américo Villarreal a un hijo de Rubén Rocha Moya, por poco más de $1 millón para la campaña. Los enredos del financiamiento del narco, todo intocable por el sistema morenista que busca perpetuarse a toda costa. En Michoacán ya suman 2 precandidatos asesinados, y la sombra del asesinato político se cierne sobre Guerrero, Chiapas, Morelos y hasta Sinaloa, donde el conflicto de Rocha con el partido sinaloense ha escalado a manifestaciones y juicios judiciales traducidos en persecuciones políticas. En otro carácter de ideas, el periodista Héctor de Mauleón dejó caer una bomba en donde acusan a Jaime Montesalas, el superdelegado de programas sociales en Sinaloa, de haber exigido la entrega de tarjetas del bienestar que se darían por perdidas o por robadas. A todo lo anterior se suma el reciente testimonio de Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, una de las fundadoras de Morena y en su tiempo subdelegada regional de programas sociales en Sinaloa, quien dio detalles de cómo funciona el desvío de dinero de bienestar para las campañas electorales de Morena, e incluso señala, el propio gobernador Rubén Rocha Moya recibió maletas repletas de efectivo, presuntamente enviadas por narcotraficantes. El testimonio de la exfuncionaria fue recopilado por Héctor de Mauleón en una columna del Universal titulada Maletas de dinero y desvíos del bienestar. La exfuncionaria denunció al entonces superdelegado de programas sociales en Sinaloa, José Jaime Montesalas, de haberle exigido la entrega de tarjetas del bienestar que se darían por perdidas o robadas. Estas tarjetas no las vas a entregar, me las vas a traer a mí, declara la exfuncionaria, que le dijo José Jaime Montesalas, actual secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, en el gobierno de Rocha Moya. En una de sus últimas colaboraciones como columnista del Universal, Carlos Ursúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador, reveló que hay al menos 600,000 fantasmas, 600,000 personas que no existen y que cobran, sin embargo, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. 600,000 personas a las que se les pagan 50,000 millones de pesos limpios de polvo y paja. Todo esto en el arranque de la campaña hacia junio del 2024.